Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la mesa de diabetes. Es un tema tremendamente cardiológico, pero contamos con un endocrino también, o sea que es una mesa multidisciplinar. Estábamos hablando antes todos que realmente en la consulta del día a día de cardiología vemos un montón de pacientes diabéticos. El cardiólogo ha estado más o menos implicado en el tratamiento de la diabetes, pero era inicialmente poco atractiva porque, como decía Javier, no sabemos qué íbamos a conseguir con el mejor control de la diabetes, hasta que ya se fue demostrando que la enfermedad microvascular también se veía beneficiada, pero utilizábamos fármacos que tampoco eran muy cómodos porque daban hipoglucemia, daban problemas, pero ahora resulta que tenemos un arsenal terapéutico tremendo y un grupo concreto de fármacos, que son los ISGLT2, que encima aportan, en este caso la empaglifosina concretamente, una reducción de mortalidad cardiovascular. Y con este alma de reducir la mortalidad cardiovascular empezamos con la mesa y vemos cómo manejan tanto endocrinos como cardiólogos la diabetes en su consulta. Como ha dicho Guillermo, vamos a tener la suerte de contar con un endocrino y un cardiólogo con experiencia ambos en diabetes, que probablemente nos van a aportar mucho, van a surgir muchos temas de debate y seguramente será muy interesante. Por desgracia no disponemos de todo el aforo que nos gustaría, pero precisamente por eso vamos a intentar hacer lo más atractivo las ponencias y sobre todo que sea interactivo, ¿no? Sobre todo porque que dispongamos en un aforo como este de un endocrino, para mí creo que es fundamental sobre todo abordar muchos de los aspectos que los cardiólogos pues, probablemente tenemos mucha carencia. Para ello tenemos, por un lado, a Francisco Javier Peñafiel, que es endocrinólogo del Hospital de Torre Cárdenas de Almería, que nos va a hablar sobre una nueva etapa en la diabetes, un reto multidisciplinar, y por otro lado tenemos a Martín Ruiz, que sí él es cardiólogo del Hospital Reina Sofía, que igualmente es cardiólogo con experiencia en diabetes, que nos va a hablar sobre todo aspectos muy prácticos en la consulta para el cardiólogo. Así que cuando quieras, Francisco Javier. Buenas tardes. Gracias a la organización, en primer lugar, y a la alianza Lilly Beringer por invitarme a estar aquí. Y como bien dicen mis compañeros de mesa, los endocrinos somos unos teóricos, sabéis, de este tema de la diabetes y hacemos muchas elucubraciones, pero los que realmente veis todos los resultados finales de lo que hablamos nosotros sois vosotros. O sea que yo creo que resulta interesante y creo que es poco cuestionable el momento actual en diabetes porque desde hace muy poco yo, con toda modestia, creo que el cambio en la visión que tenemos de la diabetes ha sido radical. Y ese cambio se basa en que, aunque seremos nosotros los principales responsables sin duda de la diabetes, pero yo creo que en concreto a los cardiólogos os interesan mucho las cosas más nuevas que hay. Y eso es lo que os pretendo resumir en esta breve charla. Tocaré estos 4 puntos que veis. Hablaremos de cuál es la trascendencia de la diabetes, hablaremos de cuál es la correlación entre hiperglucemia y enfermedad cardiovascular, hablaremos de los nuevos fármacos que, insisto, han cambiado de una forma incuestionable la forma de ver la diabetes y hablaremos de cómo contemplan las guías ese cambio. Bien, tal vez el primer punto claro que me gustaría dejar claro, que me gustaría recordaros, que vosotros lo sabéis, la diabetes no es una enfermedad benigna. Yo creo que habría que dejar de decirle a la gente, tiene usted un poquito de azúcar. A mí eso me resulta muy similar a si un ginecólogo le dice a su señora embarazada, está usted un poquito embarazada. Eso no es así. Quien tiene diabetes tiene muchas posibilidades de muchas cosas malas, por desgracia. Pero de hecho la diabetes sigue siendo en Occidente la primera causa de ceguera, sigue siendo la primera causa de insuficiencia renal y sigue siendo la primera causa de amputación de miembros inferiores de origen no traumático. La microangiopatía en la diabetes es poco cuestionable. Todos sabéis que las consultas de ojos, de nefro, de cirugía vascular están llenas de diabéticos tipo 2, pero claro, de lo que se mueren realmente no es de retinopatía, se mueren fundamentalmente de enfermedades cardiovasculares. De hecho, la diabetes afecta a todo el organismo como enfermedad
que daña los vasos de todo el cuerpo. Y de hecho, Woody Allen se queja mucho en público de su enfermedad. Él dice que su impotencia se debe a su diabetes de larga evolución. No lo tengo yo muy claro si es por su locura innata, pero bueno. Segundo punto de introducción es la prevalencia. La diabetes es una enfermedad mucho más prevalente de lo que lo era hasta hace poco. Los más mayores de aquí, sabéis que los Farreras antiguos, los Harrison antiguos, hablaban de prevalencias de un 5%, 4%. Los últimos estudios en España, por ejemplo, nos dicen que hay un 14% de diabéticos en España, un 14% de pacientes de españoles que son diabéticos, fijaros. De ellos, la mitad no conoce su enfermedad porque es poco sintomática, pero un 30% de españoles tienen alguna alteración del metabolismo de carbonato, o sea que no es una enfermedad rara ni poco frecuente. Y solo una precisión más, insisto que cuando hablamos de diabetes es excepcional para un endocrino plantearse que un diabético tipo 2 es un diabético tipo 2 aislado, eso no existe. Un diabético tipo 2 casi siempre será hipertenso, casi siempre será dislipémico y un largo etcétera. Pero es que, por terminar con la introducción, la prevalencia de la diabetes va a aumentar de una forma radical, como no paramos de oír. Fijaros, por ejemplo, datos oficiales de Estados Unidos. En 1994, la prevalencia de obesidad, esto es obesidad, en Estados Unidos era esta que veis, y fijaros cómo ha cambiado en 20 años. Colores rojos son colores de mucha prevalencia, de más del 26%, como veis, fijaros qué barbaridad de obesidad hay. Como sabéis, la obesidad es el sustrato de un alto número de factores cardiovasculares, pero la diabetes es la que más aumenta cuando aumenta la obesidad. Entonces, fijaros lo que ocurrió con diabetes, con la prevalencia de diabetes en Estados Unidos. Fijaros lo que había en el 94 y fijaros lo que hay ahora mismo. En el mundo entero, de hecho, la IDF, la Federación Internacional de Diabetes, dice que de 400 millones que hay aproximadamente de diabéticos, pues la cifra aumentará casi hasta el doble en 2035. Me diréis que esto cambia. Es cierto porque hace un tiempo hacíamos estas cosas los humanos y ahora hacemos estas otras. ¿Cómo cambiará esto con el tiempo? No lo sé, pero ahora estamos en la parte segunda. Bien, los lazos que unen hiperglucemia y enfermedad cardiovascular son conocidos desde hace tiempo. Pero recuerdo, por ejemplo, una gráfica simple, reciente, que evalúa esto. Repito, la diabetes no es una enfermedad benigna. Fijaros que, por ejemplo, una mujer que es diagnosticada a los 40 años de diabetes tendrá aproximadamente 7 años menos de vida. Esto es así. Evidentemente, cuanto más tardío es el diagnóstico, con 90 años el diagnóstico no influye en la expectativa de vida. Pero es que gran parte de esas muertes, como mínimo unas 2/3 partes de las muertes de los diabéticos son por enfermedad cardiovascular. Esto ha sido corroborado en numerosos estudios y probablemente uno de los más recientes es el de Sambar, publicado en Lancet hace poco, pues que venía a decirnos lo que ya sabíamos. Repito, la enfermedad coronaria, los ACVs y cualquier enfermedad cardiovascular es mucho más prevalente en diabéticos tipo 2 que en gente que no tiene diabetes. Resumiendo, la diabetes casi duplica el riesgo de muerte y esa mayor probabilidad de muerte se debe, sin duda, a enfermedades cardiovasculares. Y dentro de esas enfermedades, ¿de qué mueren los diabéticos? Pues lo sabéis porque lo sufrís. La mayoría de los diabéticos mueren de cardiopatía isquémica. Y repito que sois vosotros. Nosotros teorizamos sobre el concepto, pero luego vosotros lo veis, claro. La mayoría mueren por enfermedad, por cardiopatía isquémica. Otra precisión que parece interesante. Obviamente existe una relación proporcional entre glucemia y enfermedad cardiovascular. A mayor glucemia, mayor enfermedad cardiovascular. Esto se ha cuestionado, aunque ahora parezca obvio, no creáis que ha sido tan claro, se ha cuestionado. Y la mortalidad, evidentemente, también es mayor. Mayores glucemias implican mayor mortalidad. Y si vemos todo desde vuestra perspectiva, fijaros, por ejemplo, si vosotros, que ahora mi compañero Martín, que tiene experiencia en esto textual, lo va a comentar, pero solo un apunte. Fijaros, si contempláis a 100 pacientes que tienen cardiopatía isquémica, fijaros que un tercio aproximadamente serán diabéticos. O sea que vuestra amistad con la diabetes es ineludible, no tenéis más remedio que estar cerca de ellos. Pero es que además la tendencia, fijaros por ejemplo en cardiopatía isquémica, en el año 2000 solo un 23% de pacientes con cardiopatía isquémica tenían diabetes, sin embargo, fijaros que esto ha aumentado casi hasta la mitad en los últimos años. Esto varía según distintas poblaciones, según distintos estudios. Y entramos en la parte más práctica que yo creo que puede ser más útil para vosotros, ¿no? Los fármacos para diabetes, sabéis que siempre han sido enfocados al tema del páncreas.
creo que conviene recordar que la fisiopatología de la diabetes, como todo en medicina, se ha recuestionado, se ha replanteado recientemente. Hoy pensamos que hay 8 factores mínimos a los que hay que recordar, a los que hay que atenerse y que están alterados en un diabético tipo 2. Probablemente uno de los factores desencadenantes sea el tejido adiposo. Sabéis que esto está ahora muy en boga, muchas adipocitoquinas hoy se involucran en la génesis de toda la arteriosclerosis. Evidentemente el páncreas es un órgano que se altera en los diabéticos tipo 2, pero también el hígado y el músculo sabemos que tiene alteraciones en los diabéticos tipo 2. Muy claramente demostrado ya hay déficits de hormonas incretínicas, hormonas del intestino, están bajas en la diabetes tipo 2. Hay funciones del sistema nervioso central y probablemente el órgano que últimamente ha sido involucrado en este tema es el riñón. Bien, los fármacos actúan a todos esos niveles. Los nuevos fármacos cada vez son más útiles, creo yo, precisamente porque buscan atacar todos esos puntos, ¿no? Y fijaros que, por ejemplo, los análogos de GLP-1, sabéis que no hacen efecto en un solo sitio, hacen efecto tipo hormonal, hacen efecto en el intestino, en el páncreas, en el sistema nervioso. Repito, los últimos fármacos que han salido al mercado, los que disminuyen la absorción de glucosa, los que frenan la reabsorción, los denominados glucosúricos. A mí no me gusta mucho ese concepto porque hacen muchas más cosas, como ahora veremos, ¿no? Pero son los últimos que han salido al mercado. Y repito que vamos a la parte práctica, ¿qué ha cambiado en la diabetes? Pues esto probablemente fue el origen del cambio. Los mayores conocerán este fármaco que se llamaba Avandia, que tenía rosiglitazona, y que cuando en el momento en el que salió al mercado, yo lo vi, pues todo el mundo decía que era un fármaco muy bueno porque bajaba mucho el azúcar. El problema es que el señor que veis ahí abajo, Steve Nissen, un popper de la diabetología en Estados Unidos, se le ocurrió al tío decir, si será muy bueno, pero en un New England dijo que la gente que toma rosiglitazona se muere mucho más. Tenía mucho más infarto y tenía un 40% más de mortalidad cardiovascular. Se armó un revuelo terrible, como era previsible. El fármaco se retiró de prácticamente todos los sitios. Los americanos lo tienen todavía guardado con alguna indicación. Pero a partir del 2008 se les obliga a todos los fármacos que salen para la diabetes demostrar que si no mejoran la mortalidad cardiovascular, por lo menos no la empeoran, que era lo que hacía rosiglitazona. Y por eso nos bombardean con una pila de fármacos, de estudios, de seguridad cardiovascular que se les exige a todos los fármacos. Los hay con DPP-4, los hay con ISGLT2 y los hay con análogos de GLP-1. Repito que cualquier fármaco para diabetes que quiera comercializarse desde 2008 tiene que hacer una demostración clara de que no fastidia el tema cardiovascular. De todos esos estudios, sin duda estos 3 son la clave del cambio. Empagliflozina hizo el estudio EMPA-REG obligatorio, liraglutida el estudio LEADER y semaglutida el estudio SUSTAIN. Y luego un estudio de Cortes que parece interesante que ahora comentaremos. Empagliflozina es EMPA-REG, quiero decir, es un estudio que, insisto, que creo que ha cambiado la forma de hacer la diabetes, de ver diabetes para todo el mundo que hace medicina. Sabéis que es un estudio perfectamente diseñado desde el punto de vista estadístico, 590 hospitales, 42 naciones, 7.000 individuos. El objetivo, tan simple como ver qué ocurre en los pacientes de alto riesgo cardiovascular, que ya habían tenido eventos cardiovasculares, si le añadíamos empagliflozina. Se hacían tres brazos, placebo, dosis de EMPA 10, dosis de EMPA 25. La dosis habitual, os recuerdo que son 10 miligramos. Y el objetivo, pues esto que vosotros estudiáis, el objetivo fundamental era ver un combinado, un objetivo compuesto de muerte. Me hace mucha gracia porque siempre pone esto de primer acontecimiento de muerte, primer y último, ¿no? Cuando se muere uno no se muere más veces. Bueno, objetivo combinado de muerte cardiovascular, infarto no mortal o ACV no mortal. Bien, el objetivo ese combinado, se demostró muy claramente. Como veis, la gente que tomaba EMPA en rojo, pues tuvo un 14% menos de ese objetivo compuesto. Eso fue claro, que ya era un éxito. Pero es que todavía más llamativo fue que la gente que recibía empagliflozina en este estudio, fijaros que esos pacientes tuvieron un 35% menos de ingresos por insuficiencia cardíaca. Y lo más fue percibir que la gente que recibía empagliflozina tenía casi un 40% menos de mortalidad cardiovascular. Esto es un hito. En diabetes, los endocrinos, desde luego, nunca habíamos visto esto.
Vosotros tal vez utilizáis otros fármacos más agresivos, pero nosotros esto nunca lo hemos visto. Obviamente también disminuía la mortalidad global, pero a expensas fundamentalmente de mortalidad cardiovascular. Una precisión clave, creo yo. El beneficio de EMPA era muy precoz. Fijaros que si esto es tiempo, en abscisas, en el mes sexto ya había una diferencia clarísima. La gente que recibía EMPA en rojo tenía mucha menos mortalidad cardiovascular a los 6 meses que la gente que no lo recibía. O sea, que los que le tocó el placebo tuvieron mala suerte aquí, claro. Esta diferencia se mantuvo de forma persistente durante todo el estudio, cosa también evidentemente muy atractiva, con cifras enormes, casi un 40%, repito, menos de mortalidad con EMPA que sin ella, y con una significación estadística muy clara, como veis. Solo por tocar este tema, un subestudio posterior de EMPA-REC demostró que EMPA no solo mejoraba la mortalidad cardiovascular, sino que mejoraba claramente o protegía claramente los riñones de los diabéticos. Fijaros que los que tomaban EMPA en azul oscuro tenían mucha menos progresión de su enfermedad renal, si es que la tenían, o muchos nuevos episodios de nefropatía diabética. Tenían menos albuminuria y menos objetivos compuestos, incluso más duros, como, por ejemplo, la posibilidad de que alguien necesitara diálisis si tomaba EMPA era la mitad que si no tomaba EMPA. Fijaros que eran, repito, beneficios renales muy intensos, que tampoco habíamos visto nunca. Bien, acabo con este tema porque yo creo que lo conocéis. Esta cifra, insisto, 40% menos de mortalidad cardiovascular, 35% menos de insuficiencia de ingresos por insuficiencia cardíaca, protección renal, es totalmente novedosa. Y yo creo que quien ve a pacientes con riesgo cardiovascular pues se siente atraído por estos fármacos. Solo 2 palabras de líder. Líder hizo algo muy parecido, repito, que se les exige a estos fármacos, con liraglutida. Liraglutida debía demostrar que no generaba enfermedad cardiovascular, que no era dañino. Y no solo demostró eso, sino que una vez más demostró que un objetivo compuesto de eventos cardiovasculares mayores pues era inferior. Liraglutida disminuyó esto en un 13%. Esto equivalió a un 22% menos de mortalidad cardiovascular, que es otro hecho claramente muy atractivo. Y por último, de Sustain, yo solo quiero que lo oigáis porque se ha hecho con semaglutide, que es un análogo de GLP-1 de los parecidos a los que hay, es semanal y no está comercializado todavía en ningún sitio, pues se va a comercializar en breve. Probablemente otro atractivo de este fármaco es que probablemente se hará vía oral también. ¿Y este fármaco qué hizo? Pues fijaros, está claro que todos estos fármacos no son iguales, porque fijaros que siendo un análogo de GLP-1 es cierto que cumplió el criterio mayor de disminución de eventos cardiovasculares mayores, pero lo hizo a expensas de disminuir terriblemente los ACVs. Disminuyó significativamente la posibilidad de ACVs, sin embargo, aunque disminuyó el infarto de miocardio y disminuyó la mortalidad, no fue significativo aquí. Es decir, que lo que más protegía era contra ACVs, curiosamente. No se sabe bien por qué. Bien, por último, hay un estudio que también creo que conocéis, lo reviso rápidamente, que es el CVD Real. El CVD Real no es un ensayo clínico, no tiene nada que ver con lo que hemos dicho, es un estudio observacional, retrospectivo, que se presentó en el Colegio Americano de las sesiones del Colegio Americano de Cardiología hace unos meses y que fue publicado ayer en concreto en Circulation. Bien, las nociones de este estudio son tan fáciles como esto. Este estudio quería buscar qué pasa cuando se añade un ISGLT2 cualquiera como segundo paso de tratamiento, generalmente a la metformina, como sabéis. Y buscaba 2 objetivos, qué pasaba en insuficiencia cardíaca y qué pasaba en mortalidad. Tan fácil como eso. Insisto, es un estudio retrospectivo hecho con 300.000 pacientes, mirando para atrás lo que había pasado. Y lo curioso de este estudio tal vez es que el 90% de ellos no habían tenido eventos cardiovasculares. O sea que muchos estaban en prevención primaria. Se hizo en países nórdicos, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, y se utilizaron, repito, los 3 ISGLT2 que tenemos. Bueno, pues los resultados son también muy atractivos. Insisto con las salvedades que tiene un estudio retrospectivo de cortes, que no es un ensayo clínico. Fijaros que en todas las naciones, Estados Unidos, Noruega, Alemania, pues la hospitalización por insuficiencia cardíaca fue un 40% menor en la gente que tomó un ISGLT2 como segundo fármaco respecto a cualquier otro fármaco. Y todavía más atractivo, en todas las cohortes, la gente que tomó cualquier ISGLT2 como segundo paso tuvo casi un 50% menos de mortalidad, que es, insisto, también muy atractivo.
Termino con este tema. Los más puristas del tema estadístico dicen cómo cuantificamos eso. Sabéis que eso lo hace el NNT. Un NNT de Emparrec de 39, os recuerdo que equivale a los de muchas estatinas. Es terriblemente eficaz, eficiente, es lo correcto aquí, ¿no? Líder tenía un 66 y Sustain tiene un 45. Y las causas, estamos riéndonos aquí los compañeros porque no sabemos por qué realmente empagliflozina en concreto disminuye, ni liraglutida ni ninguno. ¿Por qué disminuye la mortalidad? Pues no lo sabemos. Ese es el resumen inicial que debo deciros. Los endocrinos sabéis, repito, que leemos mucho y le damos mucha vuelta a la cabeza de mecanismos bioquímicos, pero en el fondo no se sabe. Está claro que no es por la disminución de glucemia porque hay fármacos que bajan más el azúcar que estos. Está claro que algo influirá, que bajan la presión arterial de una forma clara, que bajan el ácido úrico y que hacen perder peso. Parece claro que el efecto natriurético, diurético, ese efecto hemodinámico puede influir. Y luego hay varias teorías que nunca han sido demostradas. Tal vez la más atractiva pueda ser que los ISGLT2 generan una leve hipercetonemia y los cuerpos cetónicos son un sustrato especialmente atractivo para varios tipos de células cardíacas. Se ha rumoreado y no se sabe bien. Cuando no se sabe bien algo, como sabéis, pues involucra una teoría holística preciosa, probablemente sea una mezcla de todo ello. Realmente, si os fijáis, este fármaco hace cosas atractivas en muchos sitios, pero todas ellas son como congruentes hacia el mismo sitio, que es disminuir mortalidad cardiovascular. Bajan tensiones, bajan ácido úrico, hacen perder peso. Bien. Bueno, pues solo otra peculiaridad, otra curiosidad. Fijaros que ISGLT2 y análogos de GLP-1 han disminuido la mortalidad cardiovascular, pero hay unas cuantas diferencias que yo creo que son interesantes. Fijaros que EMPA parece claro, y los ISGLT2 en general probablemente, tiene una acción muy rápida. A los pocos meses, a los 3 meses, había diferencias de mortalidad cardiovascular en Emparrec. Parece que la acción de EMPA se basa más en temas hemodinámicos por dos hechos, fundamentalmente porque produce natriuresis, por cambios hemodinámicos rápidos y por ese descenso claro de ingreso por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, LIRA, SEMA y otros análogos GLP-1 probablemente tengan acciones más relacionadas con temas de arteriosclerosis en general, ¿no? Pues tienen una acción mucho más tardía, no tienen tanta influencia sobre el tema, por ejemplo, del riñón, no son tan activos, no tienen un efecto favorable tan claro sobre insuficiencia cardíaca, por ejemplo. El tiempo irá diciendo más porque no saben mucho más. Cerrando este tema, está claro que los ISGLT2 se han convertido en fármacos, yo creo que incuestionables. Moralmente es difícil no darle un ISGLT2, EMPA en concreto, y probablemente los demás en breve, a un diabético que tiene alto riesgo cardiovascular. De hecho, sabéis que hay ensayos en marcha en gente sin diabetes, para insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Pues porque son combinables con todo, desde el punto de vista práctico, ahora Martín hablará más de esto, son muy eficaces, no dan hipoglucemias. El único efecto adverso, nosotros que lo utilizamos mucho, son raras, pero pueden existir infecciones genitourinarias y sin duda bajarán el peso levemente, pero lo bajarán en todos los pacientes, bajarán la tensión arterial también levemente y, repito, han demostrado claramente el tema de la seguridad cardiovascular. Y termino ya con el tema de las guías. ¿Qué repercusiones ha tenido esto? Pues las repercusiones han sido clarísimas. Nosotros, como vosotros, tenemos varias guías que nos quiebran la cabeza. Las dos principales son la ADA y la Asociación Americana de Endocrinos, y hay otras como los canadienses y la de los hijos de la Gran Bretaña. Los NICE también las vemos de vez en cuando. Lo que pasa es que las guías siempre se pueden interpretar de distintas formas. Yo siempre he tenido claro que esto de las guías se presta muchas veces a una interpretación personal, pero bueno. Sabéis que la guía de la Asociación Americana de Diabetes es liosa, aunque básicamente parece fácil. Dice que hay que empezar con el cambio de estilo de vida, metformina. El segundo paso debería ser añadir un fármaco, pero ellos no dicen cuál. Dicen que añadáis o una sulfonilurea o una glitazona, que es la PIO, la única que tenemos nosotros en el mercado, un DPP-4, un ISGLT2 o un GLP-1, y dice, bueno, pues poned la que veáis. Pues, para eso no necesito la guía, pero en fin. Si con 2 fármacos no va bien, lo suyo es el tercer fármaco, y es cierto que hay anotaciones. Lo que pasa es que son 118 folios y nadie se lee. Yo no me la leo entera, me la leo casi entera, pero en fin. Las anotaciones de esta guía, por ejemplo, como era previsible, o sea, las precisiones, las recomendaciones, se basan en estos estudios que hemos dicho. La ADA dice que EMPA o liraglutida pueden ser especialmente útiles en gente con enfermedad cardiovascular, en diabéticos con alto riesgo cardiovascular.
y lo dice en varios de sus apartados. No se moja de una forma muy abierta, pero lo dice claramente. La ADA repite muchísimo que hay que individualizar el tratamiento. Esto lo hacemos los médicos de forma habitual. Nadie trata a un paciente con 12 años igual que a uno con 85. Nuestros diabéticos tipo 1 son estrictamente controlados y un diabético de 90 años no es igual, evidentemente. Pero, en fin, la ADA lo recuerda que hay que individualizar. Y las guías americanas a los endocrinos nos gustan mucho más porque son muy directas y son muy ordenadas. Fijaros que estas guías, que también se revisan prácticamente de forma anual, parecen liosas, pero están tiradas. Fijaros que ellos dicen cambiar estilo de vida siempre que se pueda pocas veces, y primer paso, monoterapia. Segundo paso, 2 fármacos, tercer paso, 3 fármacos. Y en monoterapia ellos sí que dicen que estas rayitas que veis aquí están construidas, el orden es un orden establecido en función de toda la evidencia que hay. O sea, que ellos dicen que lo más evidente es utilizar metformina y de segundo paso siempre o ISGLT2 o GLP-1. Eso es lo que dice la evidencia, dicen ellos. No tienen en cuenta el precio ni nada de eso, que es otro tema. Si hay que utilizar 2 fármacos o 3 fármacos, sin duda se debe mantener siempre metformina, siempre que no haya contraindicación, y de segundo paso o un ISGLT2 o un GLP-1. Así de fácil. Y se mojan, claramente, como veis. El que quiera tener más información, hay una pormenorización muy detallada de cada uno de los fármacos. Fijaros que, por ejemplo, si queréis ver lo que hace metformina en cuanto al peso, en cuanto a, pues se puede ver en una de sus tablas, y estas tablas ponen muy bien, una vez más, a empagliflozina, como no podía ser de otra forma. Eficacia y protección cardiovascular. La guía canadiense, que suele ser también muy fácil, no se actualiza el 2013, pero han hecho una nota exprofeso para apoyar que cualquier paciente, a la vista de los estudios que hemos comentado, cualquier paciente con diabetes y alto riesgo cardiovascular debe ser tratado con un ISGLT2 y, en concreto, para empagliflozina pone un grado de evidencia altísimo, como veis. Y, por último, vuestras guías, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología también se mojan claramente y en diabéticos con alto riesgo cardiovascular sugieren en varios sitios que añadáis un ISGLT2 y, en concreto, vuelven a repetir que la empagliflozina es la que tiene hasta ahora mismo más evidencia de una forma poco clara, poco incuestionable, quiero decir, poco cuestionable. La Sociedad Española de Cardiología ha hecho recientemente una guía que también se hace eco de todos estos estudios, habla de estilo de vida y de primer paso, si no hay una insuficiencia renal importante, recomienda claramente metformina con ISGLT2, como veis, y también de segundo paso. Esto tal vez ahora Martín lo va a hablar más que yo. Bien, termino ya. Os recuerdo que en la diabetes hay una alta prevalencia de enfermedad cardiovascular. La causa más frecuente de muerte no es la retinopatía, como algún cardiólogo de mi hospital se mete con nosotros, no es la retinopatía, son enfermedades cardiovasculares. Está claro que asistimos a un nuevo enfoque en la forma de tratar la diabetes, porque hoy podemos tratar la enfermedad cardiovascular con fármacos que tratan la diabetes. Los cambios en la guía se resumen en esto que veis aquí. Yo me he permitido hacer ese resumen. Las guías apoyan claramente SGLT2 y GLP-1. Los GLP-1 el problema que tienen es que son pinchados, lo sabéis, son el doble de caros. Se habla mucho de asociaciones de fármacos, cada vez utilizamos 1, 2, 3 fármacos, por orden siempre, a veces 4. Y siempre que pongáis un fármaco, recordad que lo ideal sería que no solo mejorara la hemoglobina, evidentemente, sino que, si es posible, mejore peso, tensión, lípidos, etcétera. Y EMPA parece claro que ha demostrado con EMPA-REG que disminuye claramente la mortalidad cardiovascular en pacientes de alto riesgo cardiovascular, disminuye la mortalidad, disminuye los ingresos por insuficiencia cardíaca y está claro que frena también el daño renal. La última diapositiva, antes de que me regañe el moderador. Los endocrinos repetimos mucho esto de que los fármacos son muy útiles, desde luego, pero el estilo de vida, el concepto de dieta, sabéis que los griegos no lo aplicaban a la comida. Dieta era el estilo de vida. Hipócrates hablaba de que hacer ejercicio, vivir en un sitio sano, soleado, aireado y comer bien es muy importante para prevenir cualquier enfermedad cardiovascular y no cardiovascular. Y los fármacos hay que darles tiempo y estudiárselos bien, porque a veces mete uno la pata como Freud la metió. Freud le recomendaba a su novia que utilizara coca y metió la pata. O sea que hay que estudiar más Freud. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues pasa tú, Martín.
Las preguntas las haremos al final de las dos presentaciones. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Sociedad Andaluza de Cardiología por haberme dado esta oportunidad de compartir con vosotros esta mesa, a la Alianza Beringer-Ligi por su patrocinio y sobre todo a todos vosotros por el interés que estáis manifestando por estar aquí esta tarde a esta hora con el día que está haciendo. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Yo voy a intentar dar un enfoque un poquito más práctico al tema del empleo de la empaglifosina en la consulta de cardiología. Y me voy a intentar ceñir a esta agenda que tenéis aquí. Y la primera que yo creo que es importante es preguntarnos cuál es el papel del cardiólogo en el manejo de la diabetes. ¿Cuál creéis? Claro, esto no es una cosa que esté resuelta, pero sí que hay diversas opiniones. Yo iba a hacer uso de alguna aplicación para preguntar, pero como solo tengo esta pregunta, pues yo creo que podemos hacerlo a mano alzada. ¿Alguien cree en esta sala que la diabetes es responsabilidad del médico de atención primaria, en todo caso del endocrino, y que el cardiólogo no tiene nada que hacer en este asunto? ¿Piensa alguien así? Que levante la mano. Bueno, menos mal, porque si no yo creo que habríamos fracasado aquí en la mesa esta. La segunda opción que yo he puesto es, dado que la diabetes se asocia a importantes complicaciones cardiovasculares, es el cardiólogo el que debe asumir el tratamiento y seguimiento de la diabetes en el paciente con patología cardiovascular. ¿Creéis que esta puede ser una opción adecuada? ¿Hay alguien que piense eso? Parece que tampoco. He puesto una intermedia, que es, en los pacientes diabéticos con cardiopatía, la consulta externa de cardiología es una ocasión privilegiada de tomar decisiones puntuales en el tratamiento, que tienen una alta probabilidad de tener un impacto positivo y duradero en el pronóstico de los pacientes. ¿Alguien cree que esto puede ser verdad? Pues sí, yo también lo creo. La verdad es que esta idea no es mía. Esta idea la dio un cardiólogo de mi servicio en una charla sobre diabetes hace ya unos años. Pero no hace tanto, si a mí me hubieran preguntado hace 6 o 7 años, yo sin dudarlo hubiera dicho que la diabetes es para el endocrino. O sea, que no es una cosa que fuera para los cardiólogos. Y hubo algo que cambió mi manera de ver las cosas. Y yo creo que hay algo que cambió mi manera de ver las cosas y de otros muchos. Yo tuve la suerte de estar en Orlando en noviembre de 2015 cuando se presentó los resultados del estudio en Parrec. Fuimos a un grupo de cardiólogos de la Española que luego hicimos lo mejor del congreso. Bueno, pues yo recuerdo que todos estuvimos hablando durante el viaje de vuelta de estas curvas, porque era la primera vez que tratar la diabetes con un fármaco disminuía la mortalidad de una manera tan contundente, tan rápida, además un fármaco oral. La verdad es que yo creo que esto, para mí personalmente, fue un cambio en la manera de aproximarme a la diabetes y fue el espaldarazo para decir que en la diabetes había que meterse porque era algo que importaba a nuestros pacientes. Claro, uno ve estas curvas y dice, bueno, pues esto se lo doy yo a todos los diabéticos, pero no es exactamente así. ¿A quién hay que darle la empaglifosina? Porque estos resultados tan espectaculares ocurren en una población determinada, que es la población que se incluyó en el estudio en Parrec. ¿Y qué población es esa? Pues hay que irse a los criterios de inclusión. Fijaros que se incluyeron pacientes adultos con diabetes tipo 2, no tipo 1, con un índice de masa corporal fuera de que no tuvieran obesidad mórbida, una hemoglobina glicosilada entre 7 y 10, y que tuvieran enfermedad cardiovascular establecida, definida por infarto de miocardio, enfermedad coronaria, ictus, angina inestable o enfermedad arterial periférica, y que no tuvieran enfermedad renal, o sea, insuficiencia renal severa, pero sí que había muchos pacientes, ahora veremos, pacientes con insuficiencia renal moderada. Y con esos criterios de inclusión, ¿cuál fue la población que al final se incluyó? Pues eran pacientes que tenían una edad media de 63 años, con un índice de masa corporal de 31, el 75% tenía enfermedad coronaria, casi la mitad había tenido un infarto y un 10% tenían insuficiencia cardíaca. Eran pacientes diabéticos de mucho tiempo, o sea, de más de 10 años de diagnóstico, la mayoría, tratados con metformina, la mayoría, con insulina casi la mitad, con sulfonilurea un 43%. Como hemos dicho antes, el 26% tenían una insuficiencia renal moderada, un aclaramiento de creatinina por debajo de 60. Y en cuanto a su control de factores de riesgo, estaban bastante bien controlados de lípidos, una LDL de 85, una presión arterial de 135/77 y el tratamiento, podríamos decir que desde el punto de vista de prevención cardiovascular, pues prácticamente impecable. Mucha estatina, mucha IECA, mucha aspirina, muchos beta bloqueantes. Y yo lo que me pregunté es
si estos pacientes se parecen a los que yo veo en la consulta. Y os he traído unos datos del registro CICOR. El registro CICOR es un registro de pacientes con enfermedad coronaria estable que llevamos en Córdoba y del que en este congreso pues, hemos presentado ya y se van a presentar más algunos trabajos, ¿no? Son 1.200 pacientes que llevamos seguidos con enfermedad coronaria estable, de la consulta de cardiología. Pues el 31% son diabéticos, como ya nos ha dicho antes Javier, pues el porcentaje es igual. El tiempo de reclutamiento fue a principios de este siglo. Fijaros que la edad de nuestros pacientes es un poquito mayor, con algo más de mujeres, o sea, menos de sexo varón. El índice de masa corporal es el mismo, el control de tensión arterial es el mismo, peor control de lípidos. Claro, también es cierto que estamos hablando de un tiempo de inclusión pues, bastante anterior. Y en cuanto a los tratamientos, pues más estatinas había en el EMPA-REG, diuréticos igual, aspirina casi igual, y diuréticos de ASA también es interesante, nuestros pacientes tenían algo más. Yo la conclusión que he sacado de esta comparación es que muchos pacientes de los que yo veo en la consulta pues hubieran podido entrar en el estudio EMPA-REG y eso pues ciertamente nos dice que hay muchos pacientes nuestros que se pueden beneficiar de este fármaco. ¿Qué dice la ficha técnica? Tratamiento de diabetes en monoterapia o añadido a otros medicamentos cuando no se tolera o bien añadido. Y en cuanto al mecanismo de acción, o sea, ¿qué nos dicen respecto a la insuficiencia renal? Quiero leeros esto de la ficha técnica porque ahora discutiremos algo más. La eficacia glucémica de la empagliflozina depende de la glucosuria, con lo cual si el aclaramiento de creatinina disminuye por debajo de 60, su eficacia antiglucémica disminuye, se mantiene pero es menor. Por eso nos dicen que no debe iniciarse en pacientes con un aclaramiento de creatinina menor de 60. En aquellos que lo toleren y baje por debajo de 60 hay que reducirlo o mantenerlo a 10 miligramos y debe interrumpirse cuando baje de 45. Ahora volveremos sobre esto porque sobre esto las sociedades científicas dicen alguna cosa más. Otro asunto muy importante en el manejo práctico de un fármaco es que sea seguro que no nos vaya a dar problemas. Entonces es bastante tranquilizador que en el estudio EMPA-REG, que es el que nos define los eventos adversos, pues todos los eventos adversos, todos los serios, los que llevaron a la discontinuación del tratamiento, ocurrían con más frecuencia en el grupo de placebo que en el grupo de empagliflozina, a excepción fundamentalmente de las infecciones genitales, como nos ha comentado Javier. Si lo revisamos ahora con detalle, vemos que no hubo diferencia en las infecciones de vía urinaria, ni aquellas complicadas, ni la pielonefritis, ni la sepsis de origen urológico, que tampoco, y esto es muy importante para nosotros cardiólogos, no hubo diferencia en cuanto a las hipoglucemias, y ni tampoco las hipoglucemias generales ni las que requieran asistencia. Sí es necesario tener en cuenta que en sí la empagliflozina no provoca hipoglucemias, pero sí la provocan otros fármacos que habitualmente damos con empagliflozina, como la insulina o como la sulfonilurea, que es el grupo de pacientes donde tenemos que tener más cuidado con este tema. Tampoco hubo, la tasa de cetoacidosis diabética fue bajísima. Si bien es cierto, se han comunicado, como sabéis, algún caso de cetoacidosis diabética con cifras de glucemia no demasiado elevadas, precisamente por el efecto glucosúrico. Pero es verdaderamente una complicación que, como veis, es muy rara. En cuanto a la insuficiencia renal, pues ya veis que no solo no aumenta en un fármaco glucosúrico, sino que ha habido subestudios ya publicados el año pasado, como ha dicho Javier, en los que se observa un factor protector. Pero es más. O sea, no solo protector en cuanto a que no hay interacción entre aquellos pacientes con filtrado glomerular bajo y el resto de la serie en cuanto a la eficacia, en cuanto a los endpoints, sino tampoco, como veis aquí, en cuanto a los efectos adversos que fueron similares en el grupo de pacientes que tienen una insuficiencia renal moderada que en el resto de la serie. Tampoco se observaron diferencias en cuanto a la hipovolemia. Hay que tener en cuenta, ahora veremos, que en este estudio pues los pacientes se les permitía ajustar a los investigadores pues la dosis de diuréticos y esto es un punto importante como ahora veremos precisamente para evitar esto. Tampoco hubo diferencia en daño hepático, fracturas óseas, amputaciones, que es otro detalle que es importante. Y si os fijáis en otro de los puntos que nos preocupan, ¿no? Fijaros que de los pacientes que yo he puesto con cardiopatía isquémica estable de esta serie, el 40% tiene diuréticos de ASA, o sea que esto no lo vamos a encontrar con frecuencia. En los pacientes que tenían diuréticos de ASA, que había unos 1000 pacientes en el estudio EMPA-REG, pues esos pacientes tenían la misma eficacia en cuanto a los endpoints principales y lo único que se observó fue una ligera, numéricamente superior,
incidencia de eventos de depresión de volumen, pero si os fijáis en los números, pues no muy significativas. Tampoco hubo grandes diferencias en cuanto a aquellos pacientes que estaban con IECA o ARA2. Lo que sí es cierto es que precisamente porque disminuía la incidencia de insuficiencia cardíaca, la introducción de diuréticos de ASA pues fue claramente menor en el grupo de empagliflozina. Y en cuanto a los eventos en el subgrupo de insuficiencia cardíaca, que también es otro grupo muy importante para nosotros, pues de los 700 pacientes que había aproximadamente con insuficiencia cardíaca, veis como no hay ninguna interacción significativa en cuanto a los endpoints principales, en cuanto al beneficio en la disminución del riesgo cardiovascular. Pero tampoco la hubo en cuanto a los eventos adversos, que si bien es cierto que los pacientes con insuficiencia cardíaca tenían más en conjunto que los que no la tenían, cierto es que eran siempre menores con empagliflozina que con placebo. En cuanto a, creo que se me ha pasado la única complicación que sí que tenemos que tener presente es el tema de las infecciones genitales, como ya comentó antes. Pero sin embargo, es muy importante saber que la mayoría de las infecciones genitales fueron leves, no condicionaron la suspensión del tratamiento y además son relativamente simples de tratar. ¿Qué recomienda la sociedad científica? No me voy a extender porque ya nos lo ha comentado Javier claramente. Simplemente un pequeño detalle. Fijaros que la Guía Europea de Prevención Cardiovascular nos dicen que en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular el uso de un inhibidor de la SGLT2. Bueno, la verdad es que estas son las guías de prevención cardiovascular. Sin embargo, las guías de insuficiencia cardíaca lo que nos dicen es que el fármaco que lo ha demostrado es la empagliflozina y que de momento esto no puede ser considerado como una prueba de efecto de clase, aunque quizá los datos del CVD Real pueden ir por ese camino. Esto todavía está por ver y estamos esperando que nos salgan los estudios de los ensayos clínicos randomizados que nos digan si dapagliflozina o canagliflozina tienen este mismo beneficio. En cuanto a la recomendación de la Sociedad Española de Cardiología, en lo que sí, esta tabla yo creo que es fundamental y es importante que la tengamos en cuenta, porque es que no todos los fármacos que podemos dar a nuestros pacientes con diabetes son iguales a la hora de eventos cardiovasculares, a la hora de su efecto sobre el peso, a la hora de hipoglucemia. Y por tanto, yo creo que es muy importante, esto es lo que subyace detrás del algoritmo que nos ha comentado antes Javier y que pone detrás de la metformina a los ISGLT2, a los análogos de GLP-1 y a los IDPP-4. Fijaros otro detalle de este algoritmo y es que nos dice que para filtrados glomerulares entre 30 y 45, pues nos incluye como alternativa a la ISGLT2, cuando nos decía la ficha técnica que en este grupo de pacientes deberíamos suspenderlo. El motivo es precisamente el subanálisis que hemos visto del EMPA-REG, en el que vemos que una cosa es la eficacia glucémica y otra cosa es la eficacia a la hora de disminuir los eventos cardiovasculares. Son menos eficaces para bajar la glucosa en esta población, pero son iguales de eficaces para disminuir los eventos en estos pacientes. Y por último, 3 pinceladas prácticas, me quedan 4 diapositivas, para cómo iniciar el tratamiento de empagliflozina. Lo primero hay que preparar el campo. Todos los pacientes diabéticos tienen que venir a la consulta con la hemoglobina glicosilada. Esto parece un perogrullo, pero no siempre es así. Lo segundo, pues como todo fármaco que iniciamos, pues hay que buscar trucos para vencer la inercia terapéutica. A mí me ayuda mucho para hacer un recordatorio de cuáles son los criterios de inclusión y exclusión del EMPA-REG, porque me ayuda a mirar si este paciente entraría en ese estudio, si se identificaría. Y una vez que ha identificado el paciente idóneo, pues hay que tomarse su tiempo, explicar los beneficios, la posología, las precauciones para evitar los efectos adversos y ver en un tiempo a este paciente para ver cómo va. ¿Cuáles son las precauciones que yo suelo advertir habitualmente? Vigilar la glucemia, sobre todo si el paciente está en tratamiento con sulfonilurea o insulina. Extremar la higiene genital tras la micción. Nada más eso puede ayudar a evitar muchas infecciones genitales. Vigilar la tensión arterial, sobre todo si el paciente está con diuréticos de ASA. Ahora vamos a volver un momentín sobre esto. Y luego recordar a nuestros pacientes que si tienen una infección grave, una intervención quirúrgica, si tienen periodo de ayuno, dosis olvidada de insulina,
pues que quizás debieran de suspender temporalmente el ISGLT2, la empagliflozina, y sobre todo si están con síntomas de disnea, dolor abdominal, vómito, astenia, confusión, algo que nos recuerde a la cetoacidosis diabética, consultar aunque las glucemias no estén en 4 o 5 gramos de glucemia. Fijaros que en cuanto al tratamiento con los diuréticos, os he traído este esquema que me ha parecido muy ilustrador, ¿no? Que si el paciente está hay que valorar el estatus de volumen y el estatus de presión arterial. Si el paciente está hipervolémico o hipertenso, puedes empezar con la empagliflozina sin problema. Si está normotenso y está con tiacida, pues continuar y monitorizar. Y si está con diuréticos de asa, hay que considerar reducir la dosis a la mitad y observar y ver. Según cómo vaya la tensión, el peso, la retención de líquidos, pues podemos subir o bajar o ajustar la dosis de diuréticos. Recordaros, la dosis inicial 10 miligramos al día, 25 miligramos al día cuando no se controla suficientemente y que existe asociado a metformina. Y por último, pues la idea es para llevar a casa, pues que el diabético con enfermedad cardiovascular es un paciente de muy alto riesgo y el cardiólogo debe implicarse en su manejo. En esta población, la eficacia y seguridad de los distintos fármacos hipoglucemiantes no es la misma, los hay beneficiosos, neutros y perjudiciales, y la empagliflozina es el primer agente de su clase en demostrar reducciones significativas de mortalidad cardiovascular, mortalidad total, ingreso por insuficiencia cardíaca, empeoramiento de la función renal en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida y la mayoría de ellos coronarios, como los que nosotros vemos. Pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, agradecer a los ponentes el ajuste del tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta? Tanto para Javier como para Martín. No me lo puedo creer, de verdad que no. ¿Tú tienes alguna, Sí, Javier? Yo sí tengo. Voy a aprovechar ahora que que tengo la posibilidad. Primero, me gustaría hacer una pregunta a Javier, sobre todo como tu opinión como endocrinólogo y médico que utiliza todo el arsenal terapéutico de la diabetes. ¿Cuál es tu opinión desde la salida de los ISGLT2 con esta contundencia en los resultados cardiovasculares en el paciente en prevención secundaria? ¿En qué papel ha dejado estos fármacos, por ejemplo, a un grupo como los IDPP4? Yo creo, con toda honestidad, si yo veo a un paciente que tiene un riesgo cardiovascular elevado y tengo que intensificar su tratamiento, yo utilizaría SGLT2. Empagliflozina inicialmente porque es el que lo ha demostrado, y cuando no se puede utilizar un SGLT2, el segundo paso será un DPP4 probablemente. Los análogos GLP-1 sabéis que son fármacos un poco más liosos, en el sentido de que primero son parenterales, en segundo lugar son mucho más caros, valen el doble que un SGLT2, para que os hagáis la idea. Y bueno, pues yo creo que ese grupo de fármacos habrá que utilizarlo de forma puntual, pero creo que ese SGLT2 se ha convertido en el segundo paso como norma si hay enfermedad cardiovascular de por medio. Yo creo que nadie puede dudar mucho esto, ¿no? Y ya la última, esta es para Martín. Martín, ¿qué implicaciones tendría o qué necesidad tendríamos de titular, por ejemplo, la empagliflozina de día 25? ¿Qué beneficios podríamos obtener? ¿Fundamentalmente metabólicos o crees que una mayor dosis? Porque quiero recordar que en Parrer no demostró la dosis de 25 diferencias con el de 10. Pues mira, efectivamente, realmente ahí lo que estás buscando, no se vieron muchas diferencias en cuanto a los eventos cardiovasculares, y es que eso es importante. O sea, que tú pones ya la dosis de 10 y ya tienes si tu principal objetivo es que el paciente se muera más, ingrese menos por insuficiencia cardíaca y tenga menos complicaciones, ya lo vas a tener. Yo creo que ahí lo que está también en juego es que, aunque el control de la hemoglobina glicosilada pues no ha demostrado un gran efecto en los eventos mayores, o sea, en los eventos macrovasculares, pues los eventos microvasculares tampoco son una broma. O sea, tampoco es una tontería quedarse ciego, tampoco es una tontería tener problemas con el riñón. Entonces, pues yo creo que ahí está el punto, ¿no? O sea que, y además, pues las guías nos siguen insistiendo que lo que hay que controlar es la hemoglobina glicosilada. Pero yo como cardiólogo, si a lo que voy es a que mi paciente me ingrese menos por insuficiencia cardíaca, pues a lo mejor con poner 10 miligramos al día, pues ese objetivo pues parece que puedo pensar que se ha conseguido. Juanjo. Bueno, primero quería felicitar al componente de la mesa por las excelentes presentaciones, pero yo voy a poner un poco en el compromiso al doctor Peñafiel, porque ha dicho algo que me hace pensar
algo más, ¿no? Ha dicho que él incluiría a los pacientes con SGLT2 como segunda elección o como segundo fármaco si un paciente diabético tiene riesgo de enfermedad cardiovascular o tiene enfermedad cardiovascular. ¿Qué diabético no tiene enfermedad cardiovascular o riesgo de enfermedad cardiovascular? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista probablemente a lo mejor todos tendríamos que tener como segunda opción en cualquier paciente diabético, salvo el tipo 1 quizás, que bueno, puede ser otro caso. Y luego voy a ser todavía un poco más polémico, es decir, ¿y no pensáis que dado los resultados de los SGLT2 y que los estudios de vida real y lo que nos viene con el Canvas, si se confirman vamos a ponerlo en condicionales, si se confirman en el Canvas los datos de SGLT2, ¿sí que tiene que seguir siendo segunda elección en un paciente con enfermedad cardiovascular? Es decir, ¿tenemos resultados tan contundentes con la metformina comparados con SGLT2 ahora mismo? ¿Y cuál será el futuro de eso? Como tú bien dices, los diabéticos tipo 2 son enfermos todos ellos de alto riesgo cardiovascular. Me encanta que lo digas porque la broma que he dicho de tiene usted un poco de diabetes es como lo de está usted un poco embarazada. La diabetes es una enfermedad con muchos resultados cardiovasculares desfavorables. Yo creo, esto te voy a dar mi opinión personal, lo que dice lo ortodoxo, lo que dicen todas las guías, como habéis visto, es en base, en función a lo que han demostrado los estudios que disponemos, de los que disponemos ahora mismo. Los ISGLT2 han demostrado, empagliflozina en concreto, probablemente los demás, han demostrado una reducción muy clara de eventos cardiovasculares en pacientes que ya habían tenido eventos cardiovasculares. Es decir, paciente prototipo que ha vuelto a repetir Martín, paciente con infarto, paciente con ictus, cosas de ese tipo. Ese tipo de pacientes, los estudios, en PARREG sobre todo, demuestran que van a disminuir todos los eventos cardiovasculares. No debemos hacer extrapolaciones si queremos ser científicos, pero ya hay ensayos en marcha para demostrar que gente que no ha tenido eventos cardiovasculares diabéticos, aunque no los hayan tenido, se van a beneficiar de esos fármacos. Personalmente, yo te puedo dar mi opinión. CVD Real, por ejemplo, apoya esto. La gente de CVD Real, el 90% de esos 300.000 pacientes, para esto sirven los estudios retrospectivos, para mirar. No son de causalidad, no dan causalidad, pero hacen intuir. El 90% de la gente de CVD Real, de pacientes, no habían tenido eventos cardiovasculares y tuvieron un 50% menos de mortalidad. O sea que muy probablemente, y esto ya es una opinión personal, el segundo paso para todos los diabéticos tipo 2, si no el primero, serán los ISGLT2. Claro que sí. Yo creo que sí, pero es una opinión, insisto, personal, porque nadie puede dar una opinión basada en más ciencia, creo yo, hasta ahora. Y la segunda pregunta. La evidencia es una pregunta magnífica. Si ahora mismo una sulfonilurea tuviera que seguir los pasos que se le exigen a un fármaco, no estaría comercializado ninguno. Eso se bromea siempre. La metformina, los más viejos recordaréis que tenía una prensa terrible porque era acidosis láctica. O sea que no sabemos bien los fármacos que hemos... La digital no ha hecho nunca un ensayo clínico, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero la metformina, nadie cuestiona que es el primer paso inicialmente porque es un fármaco baratísimo, es un fármaco que hace algo parecido a EMPA, pero lo hace muy barato, no hace nunca nada malo, no da efectos adversos salvo algo gastrointestinal. Entonces, se la dejamos a los diabéticos, yo creo que por defecto para siempre, pero nunca ha hecho un ensayo clínico de metformina porque lleva 70 años en el mercado, ¿no? Ahora, mi opinión, y creo que casi todo el mundo está de acuerdo, y SGLT2 serán el segundo paso para todos los diabéticos y en muchos el primero, cuando metformina no se puede utilizar. Yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo. Yo quería solo añadir, con respecto también a esto y lo que acaba de decir Juanjo, que bueno, yo creo que es muy importante que empecemos a hacer las cosas como sabemos que han funcionado y que adquiramos práctica. Cuando me refiero a esto es, claro, porque uno ve todo esto y dice, bueno, pues ya para todo y ya el primero y no sé qué, y empezamos a lucubrar y tal. Y claro, y yo creo que en medicina es bueno ser prudente y decir, bueno, ¿en esto funciona? Pues ahora el siguiente paso, y yo creo que en este paso también se tarda, es aplicarlo bien en los pacientes en los que se debe de aplicar. Y yo creo que para eso son pues charlas y mesas como la que tenemos ahora. Vamos, esa es una opinión personal mía. Una pregunta, Javier, a lo mejor es de tonto, pero bueno, imaginaos, porque muchas veces nos llega a la consulta pacientes con insulina. ¿Qué papel juega la insulina en todo este mare magnum? No, perfectamente. Una de las virtudes de los ISGLT2 ha sido ese maridaje absoluto con todo. Y ISGLT2 se pueden asociar con cualquier potingue para la diabetes, si me permite la expresión. Se pueden utilizar con todo. De hecho, la mitad de los pacientes de EMPARREG
la mitad tenían insulina. O sea, se puede utilizar en cualquier diabético tipo 2, salvo insuficiencia renal clara, y no por, como bien ha dicho Martín, en la insuficiencia renal, independientemente de los grados, los SGLT2 no hacen nada malo, son muy seguros, lo único es que no funcionan todo lo bien que debieran, aunque protegen mucho el riñón, porque EMPA ha hecho varios estudios sobre esto, ¿no? Y repito, se pueden asociar con todo, con sulfonilureas, con insulina, con análogos GLP-1. De hecho, los laboratorios lo que están a punto de comercializar es varias asociaciones de DPP4 con ISGLT2 y de más cosas. O sea, que se puede y se debe asociar en tipo 2. Y efectos adversos poquísimos. ISGLT2, todos ellos dan infecciones fundamentalmente genitales, cuando las dan, un 5% de media, raramente urinarias y poco más. Yo no he visto ninguna cetoacidosis, eso es excepcional. No he visto nada relacionado con problemas de depresión de volumen. Y si se lo das a un paciente de 95 años, no, es que no hay que dárselo a ese paciente, ¿no? No he visto efectos adversos más que genitourinarios, excepcionalmente, pero sí que se ven. Eso es cierto. En gente con infecciones genitourinarias muy de repetición no se debe dar, evidentemente. Y se pueden dar asociados a cualquier otro fármaco. Bueno, felicitaros por las presentaciones. Y yo le quería preguntar a Martín, porque he visto que, como en Parreg, en su registro, hay un gran porcentaje de pacientes que están tomando diuréticos. ¿Implica cambiar la política diurética de cada paciente utilizar glucosúrico? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, yo te digo, como yo he puesto precisamente una de las penúltimas diapos la he puesto sobre eso, sobre el tema de los diuréticos. Yo creo que los puntos, o por lo menos yo como te cuento lo que he leído y lo que hago yo, ¿no? Entonces, tal como lo principal es valorar bien tensión y estado de volumen. Eso lo puedes ver por peso, por síntomas del paciente, o sea, valorar cómo está de tensión y cómo está de su estado volémico. Las tiacidas, una recomendación que al final es una opinión de experto, es no tocar. Yo la he seguido y no me ha ido mal. Y los diuréticos de ASA, cuando ya el paciente no está hipertenso, o sea, sobre todo no está hipotenso ni hipovolémico, pues reduzco la dosis a la mitad. Que está tomando furosemida 40, le pongo 20. Y observo en los días siguientes cómo va la cosa. Al paciente lo instruyo. Va a empezar a tomar una medicación que le hace orinar más. Es posible que con media pastillita de Seguril tenga usted suficiente. Y en los próximos días pues suba o baje la dosis según cómo vaya la respuesta. Y citarlo, por lo menos la primera vez, por lo menos a mí en fármacos que estoy empezando a manejar, pues me deja bastante más tranquilo citarlos pronto y ver cómo ha ido la cosa. En general no me he encontrado, lo que dice Javier, yo no me he encontrado grandes problemas. No es que haya puesto cientos y cientos de eventos, pero en todos los que yo he puesto, en general ha ido la cosa bien. Estupendo. Pues vamos a cerrar ya la mesa. Agradecer nuevamente a los ponentes la calidad de sus exposiciones y nada, espero que hayáis disfrutado todos con la mesa de la diabetes.